encontramos en Miami. Y en este video queremos compartir con vos esos errores que cometen los turistas que visitan esta ciudad por primera vez para que vos disfrutes al máximo, no los cometas, aproveches tu presupuesto. Así que si esos temas son de tu interés, quédate con nosotros en este video. Pero si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a descubrir qué no debes hacer en Miami. ¡Vamos! Acabamos de llegar al aeropuerto, aquí andamos con todas las cosas y viene el primer tip. Dejen de estresarse ni bien aterrizan buscando ahí el wifi público del aeropuerto para conectarse o dónde comprar una tarjeta de teléfono para poder llamar a su mamá y decirle, mami, ya llegué a Miami. O también para estar llamando al del Uber, al del Airbnb, al rental car. No, ya no se tienen que preocupar por nada. Ya encontramos la solución con las tarjetas virtuales de Holafly. Es súper fácil conseguirla, la compras a través de su página web. Una vez la compras, te llega un código QR a tu bandeja de entrada. Este código QR vos lo escaneas con tu celular y se va a instalar automáticamente en tu teléfono sin hacer nada. Luego, una vez llegas a destino, la activas y listo, tenés datos. Así es, se hizo la magia, no más preocupación, estás conectado al instante. Y lo mejor de todo es que con estas tarjetas virtuales de Holafly las tenés disponibles en más de 160 países. Y la que nosotros tenemos, la eSIM de Estados Unidos, tiene además datos ilimitados. Es como si siempre estuvieses conectado a un punto Wi-Fi porque no vas a cambiar tu número ni nada. Así que vas llamando a través de WhatsApp, podés conectarte en todo momento y sin problemas, ni facturas escondidas, ni gastos de roaming, nada. Es buenísimo y tenemos un regalo para ustedes que es 5% de descuento con el cupón Caminito Amor para que ustedes también puedan conseguir su eSIM y viajar tranquilos. El enlace en la descripción de este video ya con el cupón aplicado para que ustedes no se tengan que preocupar nunca más y disfruten su viaje desde el primer momento. Les voy a decir uno de los grandes errores que cometen las personas por pensar en economizar. Buscan un alojamiento y se guían únicamente por el precio y después se alojan lejísimos de todos los lugares que quieren visitar, de los lugares turísticos. Entonces, lo mejor es que abran Google Maps y vayan poniendo, pineen los destinos que quieren ir, los lugares turísticos, South Beach Miami, Lee de La Habana, Wynwood Walls y, por ejemplo, los outlets que van a querer visitar, Dolphin Mall, los Auras Mill, y en base a eso vean las distancias y dónde les conviene más alojarse, porque muchas veces por querer economizar en dinero no te das cuenta que estás perdiendo mucho tiempo y la mayoría de tu viaje lo vas a pasar en el auto, porque uno de los grandes problemas que tiene Miami es el tráfico. Siempre hay tráfico, sobre todo en horas pico es así. Entonces el mejor consejo que les podemos dar y que eviten ese error es que se guíen únicamente por el precio al momento de encontrar el alojamiento y que también busquen e intenten alojarse en un lugar que les quede a buenas distancias de donde piensan ir. Y bueno, yo les acabo de decir de que van a perder mucho tiempo y casi todo van a estar en el auto. Y esto es solamente si es que llegan a alquilar un auto en Miami, que es lo más recomendable. No les recomiendo para nada de que vengan a Miami y se muevan en Uber o en Lyft, porque les va a salir carísimo. Y entonces no solamente van a estar perdiendo tiempo, sino también van a estar perdiendo mucho dinero porque las distancias acá son largas y obviamente el transporte público aquí es pésimo. Después está el otro que es el trolley de Miami, que ese es gratuito, que te lleva así por la parte más turística, pero también tarda un montón. Entonces eso para que lo tomen en cuenta, de que no solamente puede que pierdan tiempo si es que alquilan auto, sino que si no alquilan auto, que ahí viene otro error, alquílenlo. Si pueden, háganlo. Y de hecho les recomendamos la agencia Sesgo, que fue con quienes hemos alquilado el auto. Es buenísimo, más o menos para darles precios aproximados, ya que cambian por temporada, por fechas. Más o menos un auto como el que nosotros tenemos, que es, ¿cuál es, mi amor? Es un Toyota Camry.
Un Toyota Camry, que es así bastante espacioso, les puede costar como $55 el día, y uno más compacto o más chiquitito, $45 el día. Entonces ya viene incluido el seguro y los peajes automáticos de SunPass, así que se pueden olvidar de eso. Y ese es otro dato para que anoten en su viaje y no cometan el error. Uno de los errores que cometen las personas es que se parquean sin mirar los precios de los parqueos, y entonces les sale a veces hasta $20-30 la hora. Okay. Y ahí entonces, bueno, se les va bastante de su presupuesto. Entonces siempre miren muy bien cuánto van a gastar al momento del parqueo. Listo. Ya tenemos nuestro recibo de parqueo, que está $10.55 hasta las 11 de la mañana, y nos salió $2 la hora. Otro punto súper importante al momento de ver su parqueo es que también lo pueden hacer a través de aplicaciones móviles como Park Mobile. Pero aquí una cosa muy importante, tiene que estar habilitado para Estados Unidos su Play Store, porque si no, no les va a dejar descargar la aplicación y no van a poder estar pagando los parqueos con la aplicación móvil. Obviamente, aparte de tener la aplicación, van a necesitar también tener su tarjeta vinculada a la aplicación y contar con internet. Y ahora estamos bicicleteando por Lincoln Road Mall, y uno de los principales errores que la gente piensa tal vez es que aquí vas a encontrar precios económicos, y es porque este mall queda muy cerquita a la avenida Ocean Drive. Pero si en realidad quieres precios económicos de outlet, te estamos dejando un video aquí en este lado de Sawgrass Mill, donde ahí sí vas a encontrar precios de outlet. Así es, que es el outlet más grande de Estados Unidos. Así que después de este video, anda a darle una ojeada a ese. Una cosa que deben tomar en cuenta es que en Miami es muy importante, y esto en realidad es para todo Estados Unidos, siempre den propina. Está estimado dar entre un 18 a un 20% de propina, pero lo mínimo que pueden dar es 15%. De hecho, la mayoría de las personas lo esperan porque es como parte de su salario, sobre todo todos los que trabajan en servicio, meseros, en general todo lo que viene relacionado a servicio. Ellos ganan un básico y luego el resto de su sueldo lo hacen a través de propinas, así que no se olviden, es muy importante. Y acabamos de llegar a Downtown Miami, y aquí yo quiero aprovechar para contarles una mala experiencia que se convirtió en anécdota de viaje, y por supuesto un error de novato que no tienen que cometer. Y el hecho de estar en Estados Unidos no significa que acá no hay robos, que no te pasa nada. Y sobre todo en Downtown Miami, bueno, en realidad yo voy a decir en cualquier parte, siempre que tienen que viajar con sentido común. Pero cuando ustedes parqueen en estos parqueos al aire libre, en general en cualquiera, no dejen sus cosas de valor dentro del auto. A nosotros nos pasó una de las primeras veces que vinimos a Miami, que era nuestro último día de vacación. Ya estábamos de ida al aeropuerto y decidimos venir a Downtown Miami para hacer unas compras en Bayside. Y cuando dejamos el auto, dejamos las maletas dentro del auto y todas nuestras cosas de valor. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Porque claro, nosotros dijimos va a estar más seguro en el auto. Fuimos a hacer las compras y cuando volvimos nuestro auto estaba todo roto, el parabrisas, y habían intentado sacar las maletas, que sí lo lograron. Sacaron prácticamente todas nuestras cosas de valor y nos quedamos sin nada. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Entonces realmente, ¿cuál es el aprendizaje aquí? A ver, no es, miren, cuando nos pasó eso, lo primero que dije fue, sí, es en Miami, ¿dónde están los policías? Sí, en 5 minutos van a aparecer mis cosas. Ya veíamos los helicópteros pasar, como la serie, pero no es así. Entonces, el error, obviamente, no dejen, que significa que estén en Estados Unidos, no significa que no va a pasar nada. Siempre hay que viajar con sentido común, sus cosas de valor siempre con ustedes. Y por supuesto, incluso aquí ahora hemos visto que hemos parqueado y el mismo letrero, ¿qué es lo que dice?
dice que no hay nadie aquí atendiendo a la seguridad del parqueo, así que toma todas tus cosas, saca todas tus cosas de valor y llévalas con vos. Así que ya saben, anoten eso, no cometan ese error. Y aquí caminando por Bayside les vamos a decir otro error, y es no saber bien la temporada en la que van a viajar a Miami. Y es que Miami, bueno, la Florida en general llueve bastante, pero en verano todo el tiempo te llueve, entonces siempre está preparado con un paraguas, con un poncho de la lluvia, y si podés elegir otra fecha, porque número 1, los precios van a ser más económicos, y número 2, te va a gustar mucho más el clima. Y aquí un error que cometen muchos turistas cuando están visitando Miami, y es que cuando ven los precios, no son los precios finales. Es decir, si yo veo este bolsón que me dice aquí $39,99, no significa que voy a pagar $39,99, porque siempre hay que añadirle el impuesto. El impuesto en Miami es del 7%, así que eso aplica no solamente para compras en shopping, de souvenirs, de ropa, sino también para la comida. Entonces es muy, pero muy importante que tomen eso en cuenta para que cuando les llegue la cuenta, después no se estén cayendo patas para atrás, o para cuando les toque pagar no digan, ay, pero ese no era el precio. Siempre hay que añadirle el impuesto. Y aquí saliendo de Pollo Tropical, después de haber comido rico, porque sí, esta comida es rica, pero le vamos a contar otro de los errores. Y es que está bien ahorrar un poquito o comer y aprovechar todas las cadenas de comida rápida que hay en Miami, pero también dense un gustito. Si quieren visitar un restaurante especial, háganlo. Por ejemplo, a nosotros nos encanta el de Forrest Gump que hay en Bayside, que se llama Bubba Gump. Exactamente. Es una delicia si te gustan los mariscos, los camarones. Entonces, aquí, ¿qué es el error? Es no aprovechar tu tiempo en Miami, porque es verdad, uno nunca sabe cuándo va a volver. Así que date esos gustitos que tal vez no te los darías en tu ciudad sin pena. Mejor dicho, imposible. Y aquí, mientras Yeyo va cargando gasolina, yo les quiero compartir un error. Y es que cuando uno alquila un auto, mayormente si te lo llevas con tanque lleno, tenés que devolverlo con tanque lleno. Y entonces lo que hace la mayoría es que comenzamos, claro, a andar, a pasear, y recién cuando ya en nuestro último día cerca al aeropuerto decidimos llenar el tanque. El problema es que aquí la gasolina, el precio no está estandarizado. Entonces cada gasolinera tiene su propio precio y estos cambian bastante. Y las que se encuentran muy cerca al aeropuerto son las más costosas. Entonces, si quieren ahorrar ahí unos dólares, es muy importante que no carguen la gasolina cerca al aeropuerto y que siempre, ojo al charque con los precios, donde vean mejor, porque puede haber diferencias de, por ejemplo, de $3.43 a $4.43 cerca al aeropuerto. Entonces, son bastante significativas. Aquí además la gasolina es por galón. Y esos serían los errores que no tenés que cometer en una primera visita en Miami. Esperamos estos tips te sean útiles y por supuesto si vos añadirías otra cosa que no deben hacer las personas, déjalo debajo en los comentarios de este video. Si te ha gustado y te ha sido útil, dale me gusta y no te olvides, si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Sin más, nos vemos en el próximo. Chao, Chao.